¿Qué tal, amigos de YouTube? En este nuevo video quiero hablarles acerca de lo que contamina al hombre. Este pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 15, que muchas veces es mal interpretado por el cristianismo. Y quiero leerles un poquito el contexto. Primero voy a leerles el versículo en cuestión, que es Mateo 15, versículo 11, que dice: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Muchas veces se ha utilizado este pasaje para dar a entender de que Cristo estaba sancionando o permitiendo el consumo de todo tipo de comidas. Entonces el cristianismo justifica con este pasaje el consumo de esto, por ejemplo, o de esto, o de esto, o de un montón de alimentos procesados o refinados que no hacen realmente bien al cuerpo. Pero cuando leemos el contexto del pasaje nos vamos a dar cuenta de que en realidad Cristo estaba debatiendo con los escribas y fariseos acerca de una cuestión ritual, de una cuestión ceremonial. No estaba hablando acerca de permitir el consumo, por ejemplo, de animales inmundos, como el cerdo, ni de consumir alimentos, entre comillas, venenosos, sino que estaba hablando de una cuestión ritual. Vamos a leer el contexto. En el capítulo 15, versículo 1, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Fíjense qué interesante. Lo que estaban quebrantando los discípulos no era la ley de Moisés. Los discípulos no estaban quebrantando el Levítico 11, que prohíbe comer animales inmundos. Los discípulos no estaban comiendo veneno, ni ninguna cosa que fuera algo venenoso o tóxico, ningún alimento tóxico que ellos a sabiendas supieran que es tóxico. No. Ellos estaban quebrantando la tradición de los ancianos. Ellos no se estaban lavando las manos cuando comían pan. Pero no se refiere esto al acto mismo de lavarnos las manos cuando nosotros, por ejemplo, terminamos de trabajar o salimos del baño o estamos haciendo alguna actividad donde nos ensuciamos. No está hablando de ese tipo de lavado de manos, un lavado de manos normal de la higiene cotidiana. No está hablando de eso, está hablando de una tradición que es un ritual entre el judaísmo que hasta el día de hoy persiste. Es el rito de lavado de manos. Un judío tradicionalista que guarda las tradiciones de los ancianos hasta el día de hoy, tienen por lo general una jarra que tiene dos manijas, ¿sí? Y esa jarra, que voy a poner una foto acá si la encuentro, esa jarra se toma con una manija, se echa sobre las manos, se dice un rezo, que es una oración prefabricada, un rezo específico, y luego se agarra con la otra manija y se echa sobre la mano y se hace otro rezo. Y en esas oraciones o en esos rezos que son prescritos, supuestamente hay una purificación espiritual. Que la Biblia no habla absolutamente nada de eso. La Biblia no habla de un lavado de manos ritual. Es una tradición del judaísmo. Y Cristo vino justamente a destruir todas las tradiciones del judaísmo. Él vino a establecer la verdadera religión sobre la base de la ley de Dios y los profetas, pero no sobre la base de las tradiciones de los hombres. Así que vemos acá que lo que ellos estaban quebrantando, y por lo cual dijo que no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale, era porque ellos no se lavaban las manos. Entonces Cristo los reprende porque dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Cuál era el mandamiento de Dios? Era lo que estaba escrito en la ley, lo que estaba escrito en la Torá. Cristo de ninguna manera está aboliendo la ley aquí en este pasaje, sino que está diciendo justamente lo contrario, que las tradiciones de los hombres son puestas por encima de la Torá. Entonces dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente, pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudar, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué era lo que hacían los escribas y fariseos? Ellos tenían, por ejemplo, un bien material, supongamos hoy en día que ellos tuvieran un auto, un coche, y entonces ellos lo declaraban corbán, ofrenda a Dios. ¿Qué era un corbán?
era este bien, yo no lo puedo compartir, no lo puedo vender, no se lo puedo regalar a alguien. ¿Por qué? Porque es una ofrenda a Dios. Cuando yo me muera, esto va a ir al templo, se va a vender y el templo lo va a utilizar, los sacerdotes lo van a utilizar. Pero los escribas y fariseos lo usaban durante toda su vida, eran hipócritas. Ellos no ayudaban al padre o a la madre porque supuestamente los bienes que ellos tenían era ofrenda a Dios, pero ellos los utilizaban y recién cuando ellos morían esa ofrenda iba al templo. Entonces era una forma simplemente egoísta de no ayudar. Entonces Cristo dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, ¿contra qué está hablando Cristo? Está hablando contra los mandamientos de hombres, no contra la ley de Dios, no contra las leyes de alimentación que están en el Antiguo Testamento, de ninguna manera. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, bueno, vienen los discípulos y le preguntaron, ¿no? Porque no entendían lo que él decía. Entonces él respondiendo dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro y le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Y acá viene lo interesante, ¿no? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la tierra? O sea, ellos tenían un rito de purificación, de lavado de manos, porque supuestamente se contaminaban, pero acá Cristo le dice que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la tierra. O sea, que pasa de largo, el aparato digestivo limpia de cualquier toxina que pueda tener los alimentos o algo que haya quedado en nuestras manos, porque ustedes saben que los gérmenes y los microbios están en todos lados y hoy en día se cree que todos los gérmenes y los microbios son los causantes de las enfermedades, pero en realidad todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Pero ¿cuál es el problema de hoy en día? Que todo este tipo de falsos alimentos, ¿sí?, que los cristianos se justifican con este texto para comer y comen todo tipo de alimentos procesados, refinados, la carne misma, que no debiera ser usado como un alimento porque no fue creado para eso. Voy a hablar de esto en un video posterior. La carne misma, a falta de fibras, a falta de fibra vegetal, lo que hace, en vez de ir a la letrina, como dice acá, las harinas refinadas y los alimentos procesados, en vez de ir a la letrina, en vez de entrar por el aparato digestivo e ir a la letrina, queda dentro del organismo más tiempo del que debe estar, se pudre, intoxica el cuerpo y realmente daña el cuerpo. Por eso Cristo está hablando acá del alimento verdadero, ¿sí?, que obviamente era a base de cereales, frutas, ¿sí?, y legumbres. Entonces dice que lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, infracción de la ley, los adulterios, infracción de la ley, la fornicación, infracción de la ley, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todo esto que está acá, que sale del corazón, que contamina al hombre, es infracción de la ley, es el pecado. Todo esto está en el Antiguo Testamento, Cristo no lo está invalidando de ninguna manera. Entonces dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. No está hablando de comer cualquier alimento o cualquier animal, sino que está hablando de comer sin hacer el rito tradicional judaico del lavamiento de manos. Entonces, ¿qué es lo que contamina al hombre? Violar la ley de Dios, los malos pensamientos, las infracciones de la ley que salen del corazón. De ninguna manera Cristo está invalidando los mandamientos de Dios acerca de la alimentación que está en el Levítico 11 o en el Antiguo Testamento, donde se prohíben comer ciertos animales, sino que simplemente está hablando de invalidar una tradición rabínica que no está en la Biblia, que no es parte de la Torá y que los cristianos no deben observar, ni los judíos tampoco, porque los judíos deberían guiarse solamente por lo que está escrito. Así que eso de lavarse las manos es una tradición humana que no debemos observar de ninguna manera. Bueno, esto es todo por este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle a me gusta, dejen sus comentarios, qué opinan ustedes de lo que significa esto de que no lo que entra en la boca contamina al hombre.
Compartan este video con sus amistades y suscríbanse al canal. Muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en el próximo video.